Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente aquí en este lugar con el fin de estudiar su hermosa palabra. Estamos estudiando, como ven todos, estamos estudiando el tema que lleva por título Beber alcohol con moderación. Quedamos en en la segunda hoja. En la segunda hoja, en una palabra que dice ahí, bueno, en la parte que teníamos que continuar ahora es palabras griegas del Nuevo Testamento. Pero lo que se trata, el tema principal es beber alcohol con moderación. Y vamos a seguir viendo algunas palabras griegas en el Nuevo Testamento. Ya. Por ejemplo, una palabra griega que era gleukos, que traducida quiere decir mosto. Parece que sí lo vimos ese día, sí estudiamos esta parte. Ya. Y de ahí sigue otra palabra que dice oinos, traducida vino. ¿Sí? Y se refiere al vino fermentado. También vimos algunos textos esto. Efesios 5:18. Podemos ver Efesios 5:28. No veo gran cosa. A ver, 5:18. No veo gran cosa yo también aquí. Estamos sin luz, pero no estamos en tinieblas. Cinco 18. Ya. Entonces comencemos a leer, a ver, Delfín, lee tú. 5:18 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ya, gracias. Esta palabra que ustedes pueden haber leído también en Efesios 5:18, que lo voy a volver a leer, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En lo cual hay disolución, ya antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, para poder entender que la palabra que se refiere aquí, vino, se refiere al vino fermentado, ¿ya? Y también al jugo de uva no fermentado. Por ejemplo, en Mateo 9:17, o sea, la palabra vino, oinos es la palabra griega traducida vino, pero vamos a ver la misma palabra vino ya en nuestro idioma castellano en Mateo 9:17, que también se refiere, ahí nos vamos a dar cuenta que se refiere también al jugo de uva. A ver, Mateo 9:17, a verle. Cántame. Ni echando vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echando el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Ya, gracias. Es el 9 versos 17 de Mateo. Voy a leer nuevamente. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Porque, por ejemplo, aquí el texto, la palabra vino que se usa aquí se refiere al vino o al jugo de uva, no fermentado. ¿Ya? De eso se refiere.
al jugo de uva no fermentado. ¿Ya? Seguimos con nuestro tema, que es beber alcohol con moderación. Ya vimos que no hay un texto bíblico que diga si esto es de moderación y esto es exceso. No dice, ¿no? Todo lo que es condenado por Dios en la Biblia, sea lo que el hombre llama con moderación o exceso, Dios condena en la Biblia. Ya lo vimos anteriormente. Porque habíamos visto que el alcohol, o sea, el grado de alcohol o la bebida fermentada, bajo el Antiguo Testamento era entre 5 y 8% de alcohol y es condenado por Dios. Mayormente en estos tiempos modernos, donde el hombre hizo bebidas tan fuertes que pasan o que llegan hasta el 90%. Entonces es muy fuerte. Entonces, ¿qué dirá Dios? Mayormente, pues, condena. Ya, ahora, aquí viene esta palabra vino, que también se refiere a la misma palabra se usa para decir vino fermentado en Efesios 5:18. Se utiliza también en Mateo 9:17 para decir la palabra vino al jugo también de uva. ¿Sí? ¿Está entendido? Jesús dice, ni echan vino, y vuelvo a repetir otra vez, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. ¿Por qué? Porque el vino, o sea, el jugo de uva, iba a fermentar. Ya, ahora bien, ahora dicen muchos, sigan la hojita también para que ustedes puedan ver y entender. Dicen muchos, la Biblia no prohíbe el beber vino. ¿Sí? Claro que no prohíbe. ¿Quién ha dicho que la Biblia prohíbe beber vino? Si se trata del vino no fermentado, no hay prohibición. Pero el malentendido está en que los hombres generalmente cuando leen algunos textos, o especialmente Mateo 9:17, no entienden y ellos concluyen diciendo que el texto al leer vino le dan como bebida fuerte. Entonces ellos dicen es bebida fuerte y Jesús hizo la bebida fuerte. Pero no dice el texto eso. Digo que es la conclusión del hombre. Pero Jesús no hizo vino fuerte, o sea, vino fermentado, o sea, bebida fermentada. ¿Ya? Porque Mateo, como les vuelvo a repetir, 9:17 se refiere al vino, al jugo de uva. ¿Ya? Ahora bien, bueno, si la Biblia hubiera prohibido el beber vino, entonces no podríamos participar del fruto de la vida hoy día. Entonces, claro que no lo prohibió. Alguien dice por ahí, dice, pero no, pues, si el Señor no prohibió beber vino. Claro que no. Pero es que usted está malentendiendo que el vino es para usted bebida fuerte, pero para mí es bebida no fermentada. Entonces ahí se cambia totalmente. Entonces es muy diferente. Y yo sé que Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, no prohíbe el beber vino. Ya, porque yo me estoy refiriendo al vino, al jugo de uva, no fermentado. Entonces, si es que es en ese sentido lo que usted está diciendo, luego no lo está diciendo así, porque le está entendiendo en el sentido de vino fermentado, entonces no es correcto. Ya. Ahora bien, el cristiano también debe ser inteligente, ¿no es cierto? Al escuchar, y bueno, también debemos saber escuchar. Y al escuchar a otra persona que diga, bueno, le escuchamos, bueno, pero él está malentendiendo, entonces yo le voy a decir que está malentendiendo, porque usted está diciendo que el Señor no prohibió, o Dios no prohibió, o la Biblia no prohíbe beber vino. Y yo le digo que sí, no prohíbe. Pero como usted está entendiendo y malentendiendo el texto, o malentendiendo la frase vino, entonces para usted está incorrecto. Porque usted está diciendo que vino es bebida fermentada, cuando no lo es así. Así debo explicarle. Ya. Pero la Biblia habla de beber vino que no es prohibido. Ya. Entonces se refiere al fruto de la vid. Y también si es que en ese caso, pues, como les dije, claro que no está prohibido, porque si entonces nosotros no pudiéramos participar de la cena del Señor con jugo de uva, con el vino, o como quiera decírsele aquí. Más correcto, yo para mi manera de ver, yo le digo jugo de uva.
ya, porque es la forma correcta. Para no malentender o para no dar malentendido, el texto dice vino, pero para no dar un malentendido a la gente, a los que nos oyen, a los que pueden estar en la congregación incluso, entonces tendría que explicarle que es jugo de uva. Ya. Mateo 26, 29. Vamos a ver qué dice el texto, 26, 29. Mateo 26, 29 dice: Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya, gracias, hermano. Entonces aquí, claro, otra vez volvemos a decir que el Señor no prohibió beber vino. ¿Ya? Porque el vino al que se refiere Jesús se refiere al fruto de la vid. ¿Ya? Pero no fermentado, porque el mismo fruto de la vid, dejándolo un tiempo, poniéndolo en los odres, ¿no es cierto? ¿Ya? Se fermenta, pues. Pero este era vino del que el Señor Jesús habla sin fermento, sin fermentación. Vino nuevo, como lo dice el Señor, y como lo dice en las bodas de Caná, vino nuevo. Ya. Esas frases son interesantes porque la frase vino nuevo significa el jugo de uva. O sea, todo se fermenta por el jugo de caña. Pero definitivamente no dice el texto vino viejo, por ejemplo, o no dice el texto vino de mucho tiempo, ¿no? Pero dice vino nuevo. Para todos los cristianos, si entendimos bien la palabra que es nuevo, entonces vamos a entender que es el jugo de uva, no fermentado. Si hasta cuando nosotros hablamos en el asunto de la ropa nomás, póngase el vestido nuevo. No coge a alguien y se pone un vestido viejo. Claro. Porque damos a entender que es un nuevo, pues, ¿cierto? Y el nuevo está nuevo. No ¿ya? se pone lo mismo viejo y trapo, ¿no? Sí, también dice el texto, sí. Ya, bien. Entonces, es cierto que se usaba comúnmente el vino fuerte como bebida en los hogares. Era diluido en 3 o 4 partes de agua. De esto hablan muchos autores, tanto romanos como judíos. ¿Sí? Ya. Pero la palabra vino, como se usa hoy en día, significa... ¿Qué significa? Hoy en día, como lo usa la gente, significa vino alcohólico. Ya. Hasta nosotros no conocemos otros hogares de donde allá en el Asia, ya, pero todavía siguen consumiendo el vino, pero hablando de vino fuerte, ya, todavía lo siguen usando, ya. Pero ahora miremos esta parte. La palabra vino, como se usa hoy en día, significa vino alcohólico, pero no se usa así en la Biblia. Eso debemos entender. No se usa así en la Biblia. El hombre generalmente, al dar una definición de la palabra vino, le encuentra la definición más rápida aquí y habla de un vino alcohólico. ¿Ya? Al menos cuando yo escucho de que leen el texto de las bodas de Caná en Mateo, ¿qué dice? ¿En Mateo o en Juan? Mateo. Juan. Ya. Oh, Juan. Ya. Juan también. Ya. Juan también. Ah. Entonces, ¿qué dice la gente? No dice, el Señor hizo la bebida fuerte. Vino, dice. Pero Él está en la mente de la bebida fuerte, pues. Está en la mente de la bebida fuerte. Y por eso concluye diciendo, porque está en la mente de la bebida fuerte, concluye diciendo que no es malo la fiesta. ¿Sí? Solamente que no se propase. Ya, entonces ahí es cuando dice que el hombre es el que dice, bueno, dice que hay que beber con moderación y lo que condena a Dios es bueno, dice, hay una palabra que se usa para pasarse. ¿Ah? Cuando bebe con exceso. Beber con exceso. Ya. Beber con exceso es lo que condena, pero beber
Moderación. Moderadamente dicen ellos no, pero la Biblia no hace distinción entre esto, cuándo es moderado o cuándo no es moderado. La Biblia condena simplemente, vamos a ver, en otras palabras, entonces, la Biblia condena bebida fuerte y punto, bebida fermentada, entre 5 y 8 grados de alcohol, ya lo vimos anteriormente, ya. Y peor ahora. Ahora bien, ya leímos el texto 26-29, ¿no es cierto? Ya. Ahora nos toca leer Isaías. Isaías 65:8. Y vamos a darnos cuenta en este texto, por ejemplo, que la palabra vino, o sea, en la Biblia significa la fruta misma, en un racimo. Vamos a ver el texto. 65:8. Era así como se usaba antiguamente. ¿Ya? Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. Ya, gracias. El 65:8 de Isaías. Ya. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, y no lo destruiré todo. Así dice, ¿no es cierto?, el texto. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Porque tomen en cuenta que hay que tomar en cuenta que el texto que estamos leyendo, tenemos que entender esta parte, que el texto se refiere exclusivamente a la fruta misma, ¿ya? A la fruta de un racimo de uvas. Así dice, la fruta misma, ¿ya? O sea, así era como se usaba la palabra vino, ¿ya? Entonces, se puede usar la palabra vino para decir también bebida sin fermentar, y se usaba también la palabra vino para hablar sobre la fruta o el racimo de uvas, ¿ya? ¿Ya? Pero también hay textos en la Biblia mismo que se usan, algunos textos todavía, que la palabra vino se utilizaba para referirse a bebida fermentada. ¿Cómo qué texto es? Sí, ¿cuál era el texto que leímos? Efesios 5:18. Y se refiere al vino fermentado. ¿Sí? Entonces hay que entender también. Por eso es que cuando leímos varios pasajes de la Biblia, debemos entender. No vamos a concluir diciéndole también al oyente, si le vamos a hablar sobre, o si nos hace algunas preguntas, y vamos a leer el texto, y vamos a confundirle, y va a decir, no, pero este texto se refiere la palabra vino se refiere a la bebida fermentada. Claro que sí se refiere ahí, en ese texto, pero tome en cuenta que hay otros pasajes que se refiere al vino, al jugo de uva, ¿ya? La misma palabra. ¿A dónde vimos el texto? Mateo 9:17. Mateo 9:17. ¿Ya? Pero la palabra vino también se usaba para decir ¿qué era más? No me acuerdo yo, ustedes se acuerdan. Para referirse también al racimo mismo, ¿sí? A la fruta misma, ¿sí? En Isaías 65:8, Jeremías 40:12. Jeremías 40:12.
Ya, a ver usted, hermano, por favor. 42. Dice, todos estos ríos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Cusán, junto a Gedalías, en Mizpa, y recogieron vino de abundantes frutos. Y ahí recogieron vino y abundantes frutos. ¿Sí? Así dice, ¿no es cierto? ¿Y de qué se trata esto entonces? Recogieron vino y abundantes frutos. O sea, se refiere a lo mismo, lo que dijimos antes. Que la Biblia, en la Biblia, significa la fruta misma. O sea, el racimo de uvas. O sea, la palabra vino que se usa también aquí, se refiere también para decir al mismo racimo de uvas. O sea, hablando de la fruta misma, de uva, o sea, de uva. ¿Ya? Entonces, por eso es que, como les había dicho anteriormente, tenemos que saber distinguir en algunos textos. Ya. Entonces, si habla este texto y se refiere a bebida fermentada o se refiere al jugo de uva. Ya. Pero recordando que la misma palabra vino se utiliza para decir en algunos pasajes bebida fermentada, jugo de uva, sin fermentar. ¿Sí? Como ya vimos. Y en algunos pasajes, como este que acabamos de leer también, de Jeremías, se refiere también la palabra vino para decir al mismo racimo de uva o a la misma fruta. Sí. No sé si hasta ahí está entendido. Si no está entendido, pues tendrían que preguntar. Ese es con relación a la palabra oínos, que traducida quiere decir vino. Hay dos palabras griegas muy importantes. ¿Ya? Dos palabras griegas muy importantes. Que es la palabra potos y potoi. Ya. ¿Y mosto a qué se refiere? Mosto. Ya vimos que se refería pues también la misma palabra se refería también al vino nuevo o también sí, al vino nuevo. Vino nuevo, no se refería a fermentado. Claro, para el hombre generalmente en ese momento estaban entendiendo que estaban llenos de mosto, le decían que estaban borrachos. O sea, es así como entiende el hombre. Por ejemplo, es así como le entiende la palabra vino también. Por eso es que decía, por ejemplo, en Juan, en Mateo, entonces al leer, por ejemplo, en Juan sobre las bodas de Caná, entonces dice, no, pero el Señor hizo bebida fuerte. ¿Ya? Ya, y pues por esa razón no ha prohibido Dios, entonces ahí le pone él, el hombre es el que le pone. Dice, entonces, concluye diciendo, cuando la conclusión se saca de un hecho real, entendido bien, o sea, no de un malentendido, pero el hombre en el malentendido que lleva le saca una conclusión errónea. Y dice, no, pues, en exceso está prohibido, pero beber con moderación sí podemos. Y lo sigue repitiendo la Iglesia Católica también. ¿Ya? Eso lo dice. Y por eso es que el católico, por ejemplo, él cuando escucha a alguien, en este caso como el sacerdote lo escucha oír esto, entonces él se afirma. Es como que se empodera de lo que dijo él. Y dice, no, sí está bien él, porque es estudiado. ¿Ya? Entonces se convence definitivamente. Y salir con su pensamiento. Y se queda ahí. Y no sale ahí de ahí. ¿Ya? Peor si él también le están brindando cerveza. Peor. Échale más de... Hasta él les está diciendo en ese momento, no, con exceso es malo, pero con moderación no. No, eso yo le he oído, por eso les digo, es cierto así como piensan ellos, el sacerdote. Entonces, dos palabras griegas muy importantes. Dicen muchos sectarios y algunos hermanos que la Biblia condena solamente la borrachera.
y que no condena el tomar bebidas intoxicantes, con tal que se haga con moderación. Verán, les voy a leer otra vez. Dicen algunos sectarios y aún hermanos que la Biblia condena solamente la borrachera y que no condena el tomar bebidas intoxicantes. Cuando yo me refiero y veo ahí en la hojita que les entregué, cuando se dice ahí bebida intoxicante o bebidas intoxicantes, quiere decir bebidas fuertes o bebidas fermentadas o bebidas con cierto grado de alcohol. Eso significa bebidas intoxicantes. Ya. Ahora bien, y no condena, dice, el tomar bebidas intoxicantes, con tal que se haga con moderación. ¿Sí? Con tal que se haga con moderación. Para probarlo citan varios textos que serán analizados en el estudio que llevamos. Pero primero, estudiemos dos palabras griegas que son importantes. Potos y potoi. Ya. Ahora, esta palabra potos, no sé si la leo bien, pero potos dice. En 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Ya, gracias. 1 de Pedro 4:3, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Ya? Andando en lascivias, desde luego, que voy a parar un ratito ahí la lectura. Lo que agrada a los gentiles quiere decir lo que no agrada a Dios. ¿Sí? No pensemos que cuando dice lo que agrada a los gentiles quiere decir que agrada a Dios. No agrada a Dios. Por eso dicen los gentiles. Tenemos que ver nosotros también quiénes eran los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ya? Entonces, bien, eso es lo que dice 1 de Pedro 4:3. Ahora, la palabra potos que está ahí, la palabra griega que está ahí en la hojita que les entregué, la palabra traducida al castellano, o sea, a nuestro idioma español, ¿cuál es la palabra? Más adelantito está, pues. En la hoja, disipación. Disipación. ¿Ya? También dice, en otras versiones bíblicas también dice embriagueces. ¿Sí? También dice embriagueces. ¿Ya? Pero la misma versión en inglés, bueno, yo no voy a leer las frases en inglés aquí, pero también dice fiestas para beber. O sea, la misma palabra. ¿Sí? Dice fiestas para beber. O sea, con esa palabra podemos decir disipación, embriaguez y fiestas para beber. ¿Sí? Pero ahora bien, vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Según el Léxico de Trayer, es un diccionario, potos significa fiestas para beber. Ese es el significado que se encuentra. Fiestas para beber. Andar de parranda. ¿Ya? O andar de parranda, o bulle, o haciendo ruido con música, ¿ya? Con disco móvil, como quiera que sea. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Sí? Dos palabras griegas muy importantes, les decía. Potos significa fiestas para beber, o fiestas se chupa, como dicen ahora. Claro, Ya, sí, fiestas. sí. Ya. Andar de parranda, o bulla, o ruido, fiesta ruidosa, con equipo, con música, y todo eso. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Ya? Por eso dice, en nuestro idioma castellano, disipación. ¿Ya? Pero que también, más adelante dice, embriaguez, o fiestas para beber, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora bien,
La palabra misma no indica borrachera. Escuchen bien, es importante que podamos entender esta parte. La palabra misma no indica borrachera, pero significa fiesta para beber, significa disipación, significa embriaguez. Puede ser también la palabra disolución también, ¿no? Ya. Sí, no. Pero bueno, entonces bien, pero la misma palabra no indica borrachera. O sea, hay otra palabra en este mismo texto que se llama, que es la palabra griega. Voy a ver si puedo leer. Oinolugia. Ya. ¿Qué significa la borrachera? ¿Qué significa la borrachera? Ya. Ahora bien, alguien va a decir, bueno, pero como esta palabra, no dice el texto, ahí dice, no dice borracheras, entonces sí podemos. Fiestas, participar de las fiestas. ¿Ya? Alguien va a decir eso. Pero esta otra palabra sí dice, y sí involucra la palabra borrachera. Ahora, las versiones inglesas llamadas, también no lo voy a leer, hay algunas versiones en inglés, ¿ya? Pero le tratan y le dicen definitivamente fiestas para beber. Y es muy correcta la traducción, hay que entender. Es muy exacta la traducción, sin nada de, o sea, de interpretar, sin nada de, ¿qué le diría? Es exacta, es muy exacta, sin nada de interpretación, sin nada, en otras palabras. Es decir, es muy clara, no hay más que decir, es eso, lo que se refiere. ¿Ya? O sea, es borrachera. Ya. Ahora bien, lamentablemente, la Biblia de las Américas interpreta, aquí tenemos que decir, la palabra potoi como embriaguez. ¿Ya? Ya que las fiestas para beber producen embriagueces. Ya. En definitiva, nosotros tenemos que entender que la palabra potoi produce, que se dice fiestas para beber. Si se llama fiestas para beber, debe entender en sentido común el individuo, que ahí es lo que se hace y se producen las borracheras. Pues. Claro. ¿Cómo alguien va a decir que va a participar de una fiesta? No, de un ruido enorme de, yo qué sé, de un equipo móvil, donde escucha mucha música y luego no haya bebidas fuertes. Si no hay, pues. Si para eso se reúnen. ¿Ya? Son atrayentes también. Donde escuchan ahí, ponen el oído y sin que nadie le llame se va el individuo. ¿Ya? Ahí no necesita que nadie le esté llamando o juntándolos así, solamente oyendo el ruido. Y el individuo se va. ¿Ya? Ahora bien. Perdón, hermano, disculpa la pregunta. No sé si la champán creo que tiene también algo de grado de alcohol. Tiene más. Porque a veces, he escuchado que, por decir, en las reuniones familiares, por ejemplo, a fin de año, a veces cumpleaños, hacen brindis con champán. Entonces, esto es prohibido también por los cristianos porque tiene alcohol, pues la champaña tiene alcohol. También tiene alcohol. Claro, también. Tomando No he medido yo el grado de alcohol que tiene, pero ahí en la botella debe decir qué grado de alcohol tiene. Sí. Debe decir qué grado de alcohol tiene. Sí, eso es. Entonces también está condenado por Dios. Ahora les decía que lamentablemente la Biblia de las Américas interpreta la palabra potoi como embriaguez, ya que las fiestas para beber producen embriaguez. En lugar de traducir la palabra misma, porque el texto original
no dice embriaguez, sino fiestas para beber. ¿Ya? Luego encontramos, dice acerca de la palabra potos, no necesariamente excesivo, pero es también fiestas para beber. Ya lo que dijimos antes, disipación, fiesta, embriaguez o fiestas para beber. Ya. No definitivamente en exceso, pero sí es fiestas para beber. O sea, no dice aquí esta palabra, tampoco se trata de ser excesivo en beber alcohol, porque no dice el texto. Ya dijimos antes que no hay en la Biblia un texto que diga, bueno, cuándo es exceso y cuándo no es exceso, para decirle al individuo, al hombre, diga, bueno, beber en exceso es malo y beber no en exceso puedes, si puedes. No dice. La Biblia, vuelvo a repetir, la Biblia condena en el Antiguo Testamento desde el grado de alcohol entre el 5 y hasta el 8%. Mayormente ahora, pues que es más. Ya. Si antiguamente se condenaba entre el 5 y el 8% de alcohol, mayormente ahora Dios condena, mayormente. ¿Sí? Aunque sí daba la oportunidad para la borrachera, fiestas para beber. Se habla mucho de exceso, de beber, o sea, de exceso, de la palabra exceso, de beber. Pero esto presupone que está bien tomar alcohol, porque los que dicen que bueno, beber con moderación, ellos tienen en la mente de que sí se puede beber, cuando la Biblia condena el beber alcohol. Hay un texto, hermano, por ejemplo, Lucas 16:15 también, Ya. lo que aprueban los hombres. Sí. Ahí dice 16:15. Dice, entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominable, claro. Ah. Gracias, hermano. Entonces es apropiado para esto también. O sea, lo que el hombre dice no está de acuerdo a lo que Dios dice. Ya. Entonces tenemos que entender en esa parte. Bien. Ahora bien, entonces se habla mucho del exceso de beber, pero esto presupone, según el hombre, que está bien tomar alcohol, que hay libertad. Pero primero hay que probar que es legítimo beber alcohol, pues. Ahora, al estudiar este tema, nosotros nos damos cuenta que el Señor no dice que es legítimo beber alcohol. Porque los que dicen en ese sentido que sí se puede beber con moderación y que en exceso es malo, entonces ellos tienen que probar que esto es así. El hombre se aprueba a sí mismo. Pero aquí no tiene la aprobación de Dios, porque los textos que citamos, como por ejemplo, condena a Dios en Efesios 5:18, bebida fermentada, entonces bebida fuerte. Entonces, lo que Dios condena, Dios condena, pero el hombre sí aprueba. O sea, aprueba que en sentido contrario. Ya. Entonces no es así, pues. Por eso ahí leyó el texto el hermano, dice, lo que los hombres tienen por bueno, sublime, pues para Dios es abominable. Ahora bien, está claro o es obvio pues que esta palabra, cuando es traducida correctamente, la palabra potos, la que vimos arriba, se refiere a la fiesta, a la bebida social. A la bebida social. Sin lugar a duda, en tales bebidas, o sea, me refiero a las fiestas para beber, a las que se refiere Pedro, se emborrachaban, pues. Se emborrachaban. O se emborrachan. ¿Ya? No se niega esto,
No se nieguen esto. Por eso hay versiones como la Biblia de las Américas que traducen la palabra embriagueces, pero es necesario traducir con exactitud y precisión la palabra potos. Ya. No es correcto incluir en la traducción misma algo que no cabe. O sea, en este caso, el resultado probable de la acción. O sea, no se niega que tales fiestas se presentan para la embriaguez, porque todo el mundo debe entender eso y nadie puede decir, supongamos un ejemplo. Un cristiano dijo, verá, bueno, yo me fui a la fiesta, pero yo no tomé. No tomó. ¿Pero para qué se fue? No chupó. ¿Qué se fue a hacer ahí? Claro. No se fue a beber. Sí dice que no se fue a beber. ¿Pero para qué se fue? Estaba ahí. Es la pregunta. Pero estaba deseando. Para llenarse de pensamientos Pues, puede que le ser podían mi llevar y corazón, que le no pueden sé. llevar a lo posterior a lo mismo. No puede ser, Pierde. pero el ¿Ya? corazón está deseando. Pierde su Ya, atraído. alguien va a decir, y va a condenar lo que estoy diciendo ahorita. Alguien va a decir, vea, pero no, pues es que yo me voy, pero yo no voy a beber, no voy a tomar. Ya. La Biblia sí prohíbe eso. Claro. Sí prohíbe. Deseos carnales. Ya vamos a ver más adelantito. Ahora bien, ¿para qué se va, no es cierto? ¿Qué tenía ganas de ir? ¿Tenía ganas de entrar y beber? Y si tiene amigos del mundo que todavía lo ven ahí y le llaman la atención, solo eso faltaba nomás. ¿Para qué se fue? Prestando No, es que yo atención me fui para no, yo no me fui a a la beber. a la Entonces, ¿para qué se fue, pues? Le sigo insistiendo, ¿para qué se fue? Para llenarse de pensamientos y deseos de los que estaban haciendo ahí. Porque esa es la verdad. fiestas. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, bien. Ahora dice, alguien va a decir y me seguirá diciendo que no. Pero le vamos a demostrar por la Biblia, por la palabra de Dios, que esto sí es así, pues. Ahora bien, no es necesario incluir, no es necesario incluir en la traducción misma algo que no cabe. En este caso, el resultado probablemente de la acción. No se niega que tales fiestas se presentan para la embriaguez, porque esto es precisamente lo que estamos afirmando, que así es la naturaleza de la bebida social. ¿Sí? Las dos Como piensa. cosas son condenadas, la borrachera y también las fiestas para beber. La Biblia no solamente condena el adulterio. Ahora sí les voy a decir, si alguien me dice, no, pero eso no está bien lo que está diciendo. Verán, la Biblia, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia no solo condena el adulterio? Alguien va a decir, no, es que yo no estuve participando en adulterio. Pero la Biblia no solamente condena el adulterio, hermanos. La Biblia condena cuando mira el hombre a una mujer con malos deseos. Codiciarla. Dice, si la mira para codiciarla, es pecado. Ya es pecado. Infracción. Entonces, así también es con esta cuestión de las fiestas. Yo no fui allá, y alguien dice, y todavía me sigue diciendo, no, es que yo fui solamente para mirar, pero no fui para beber ahí. Codicia. ¿Pero para qué fue, pues? Codicia. ¿No es cierto? Porque aquí, por ejemplo, en el caso del adulterio, no cometió adulterio, pero el codiciar es cometer adulterio. Entonces, no tomó, pero se fue a las fiestas. Se fue a la fiesta. Para tomar el... ¿Ya? Entonces La está sigue, mal, la está sigue, condenado mal, por Dios. correcto. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cosas, son importantes. ¿Ya? Ahora bien, les decía para terminar con esta parte, la Biblia no solamente condena el adulterio, sino también el mirar a una mujer para codiciarla, Mateo 5:28. Vamos a leer el texto.
5, verso 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias, hermano. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Desde luego, usted no es que no puede alabar la belleza de una mujer. Sí puede alabar la belleza de una mujer. Y alguien va a decir, no, pero es que si yo alabo la belleza de una mujer, no significa, no es que no dejo de codiciarla. No, es que no es así. Es totalmente diferente. Usted puede alabar la belleza de su madre, o sea, de la mamá, de su hermana, y usted ve que no es para codiciarla. Usted resalta la autoestima de otra persona, pero la Biblia sí condena el codiciar. Es otra cosa. O sea, prácticamente estaría en una de las acciones donde se entra, por ejemplo, estando en una fiesta. Porque Ya. la embriaguez ya produce una acción mala, codicia. Malos deseos. Ya, codiciar. Ya, Lo que dice concupiscencia, concupiscencias, malos deseos. Claro, toda Entonces, bien, malos deseos. no solamente condena el homicidio, por ejemplo, Mm. el Señor no condena solamente el homicidio, sino el aborrecer al hermano. También, otro punto. Miren el texto, primera de Juan 3:15. Otro huesito duro, dijo el hermano Arnold. Otro peso duro. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya, gracias. Primera de Juan 3:15. ¿Qué dice? Ya leímos, ¿no es cierto? Ya escuchamos también. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquí no se necesita haber matado para ser homicida. O sea, haber dado muerte para ser homicida. ¿Sí? Pero dice también, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Yo me voy adelante ya un poquito más adelante. Bueno, no importa. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A ver, era el 3:15, ¿no es cierto? Sí. De primera de Juan. Ya. Y dice claramente el texto que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí, si alguien dice, no, pero sus actos muestran que es aborrecer. Es decir, su misma forma, su misma actitud es contraria al amor. Entonces es aborrecer. Y la Biblia enseña claramente que el aborrecer al hermano es homicida. ¿Ya? De ahí está un paso más para seguir haciéndolo peor. ¿Sí? Por haber aborrecido a su hermano, Caín le dio muerte. ¿Sí? Entonces, nadie puede decir entonces que en este caso, recordando a lo que venimos estudiando, ¿ya? Que al menos si es que alguien está adentro, si hablamos de un cristiano que está también se fue a la fiesta o al lugar donde estaban en mucho ruido de música, a la fiesta para beber, ¿ya? Y dice, no, yo solamente me fui quizás, no dirá un centenar de cosas, quizás me fui para distraerme, quizás me fui porque estaba solo, quizás me fui porque, un centenar de cosas. Pero ninguna de esas cosas le justifica. ¿Sí? Ninguna de esas cosas le justifica. Porque corromperán los sentidos, quizás, en medio de la bulla.
Es un tema importante, por ejemplo, hay un tema importante sobre la música cristiana, sobre el cantar con el entendimiento, ¿no? Le levanta, y levanta también la autoestima del cristiano, o sea, hablando de la fe del cristiano, ya, cantando con el entendimiento, ¿no? Porque eso es lo que quiere el Señor. Pero ahora sí, esto lo vimos en el sentido contrario, en la música mundana. El cambio. Claro que le levanta. La Sí. música mundana, Lo puede excita, entenderse en dice ese la sentido. palabra, se excita. Llega hasta los rincones más escondidos del individuo, ¿sí? Para recordarle todas las acciones incluso que haya hecho malas, ¿ya? Y le hace una invitación al alcoholismo, ¿ya? A eso le hace. Y si hablamos de un hermano que estamos o que le hemos ayudado, diremos así, si hablamos de un hermano que está saliendo del alcoholismo, le vuelve otra vez al alcoholismo. Eso todos debemos entender, ¿ya? Le vuelve otra vez al alcoholismo. Por eso el Señor prohíbe estas fiestas para beber, o estas. Aquí no se dice nada de que beber con moderación, o que Dios condena solamente beber en exceso, ¿no? O que sí permite Dios beber con moderación. No, tanto beber con moderación como llama el hombre, no Dios, como llama el hombre, y beber con exceso como llama el hombre, está condenado en la Biblia. Eso debe estar claro para todos, ¿ya? No solamente condena el hurtar, también hay otro texto, sino el amar al dinero. Miren, Colosenses. Capítulo 3:5. ¿Qué dice Colosenses? Haced morir pues lo terrenal con vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría, gracias hermano. Y 1 Timoteo 6:10. Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Ya, gracias hermano. Las dos cosas son malas. ¿Se dan cuenta? Dice ahí, ¿qué nos dijo antes? Ya. No solamente condena el hurtar, o sea, el robar, ¿no? Sino que también condena el amor al dinero, ¿no? Es importante que pudiéramos entender bien estos textos, ¿ya? Porque el dinero es... Alguien va a decir, no, pero el amor al dinero, pero el dinero lo necesitamos. No dice el texto que usted no puede coger dinero. No dice el texto que usted no puede tener el dinero en sus manos. Dice la palabra el amor al dinero, que es otra cosa. ¿Sí? El amor al dinero. Por el amor al dinero hace cualquier cosa. Miente, roba. ¿Ya? Por el amor al dinero hace cualquier cosa. Mata. ¿Ya? Por el amor al dinero. Entonces, no dice la Biblia, el trabajo, por ejemplo, es muy loable y es una bendición de Dios, pero usted está ganándose los recursos de manera honesta. ¿Ya? Lo que Dios condena es el amor al dinero. ¿Ya? Pero las dos cosas, yo lo que quiero indicar aquí, es que las dos cosas son condenables por Dios. El hurtar y el amor al dinero. ¿Sí?
Los del mundo no toman en cuenta los pasos iniciales que le llevan a los pecados más serios. Pero la Biblia sí los toma en cuenta y los condena. Por eso ya nos hizo leer el texto, el hermano Sergio. ¿Ya? Lo que los hombres tienen por sublime y agradable ante ellos, delante de Dios es abominable. ¿Ya? Recuerden, las dos cosas están condenadas en la Biblia, las condena el Señor, son malas, el robar o el amor al dinero. Recuérdese que Pedro ya mencionó en el mismo texto, o sea, la misma frase que vimos ahí, hoy no rugia, que claramente quiere decir borrachera, o sea, la palabra griega. Ahora, ¿por qué usar enseguida en la misma frase otra palabra que indica la misma cosa? Pues es una pregunta. No lo hace, sino que condena no solamente la borrachera y adicionalmente la bebida social. Es decir, las dos cosas, la bebida misma. ¿Sí? Ahí está. Entonces, todas estas cosas, las bebidas sociales de cualquier índole, en el sentido de ser bebidas, ¿sí? Bebidas para fiestas o de fiestas, definitivamente son condenables por Dios. ¿Sí? Ya. Ahora bien, la palabra potos viene de la palabra del verbo potizo, que significa sencillamente dar de beber. Dar de beber. Mateo 25, 35 hasta el 37. Vamos a ver. (25, 35 al 37). Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Ahí se utiliza la palabra ¿qué dice ahí el texto? ¿No me dice beber o me dice beber? Dar de beber. Ya, me dice beber. Pero hay que entender que la palabra beber aquí no es de la bebida social. Sí, no se trata de la bebida social. Del honesto, bien. Ya. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entender, que la palabra beber en ese texto no se refiere a la bebida social, o sea, a la bebida de fiestas, a la bebida de alcohol, en este caso. Indica, se aplica la palabra potos. Ya, indica una actividad que se presta para el... Si se indica digamos, si se prestara para una fiesta, para beber, en donde se va a emborrachar, entonces no es esa precisamente. La palabra potizo, que significa sencillamente dar de beber. Ya. La palabra potos indica una actividad que se presta para la borrachera. La palabra potos. Y la palabra potizo, que viene del verbo potizo, significa sencillamente dar de beber. Ya. Ahora, no que todas estas palabras griegas las tengamos en la memoria nosotros, pero es importante que descubriésemos el sentido de Dios en el texto para poder entender que no se puede confundir estas frases. Dar de beber, por ejemplo. Estuve
sediente me diste de beber. No de beber bebidas embriagantes, pues. Le dio de beber, le dio de tomar algún líquido, ¿no es cierto? Pero no bebida fuerte. Calmó la sed. A eso se está refiriendo el texto. ¿Ya? O sea, habla de la forma del trato, cómo le da cómo le ayuda, le favorece, le da un aliento, ¿no? En ese caso. Ahora bien, pero la palabra pots indica sí, una actividad que se presta para la borrachera, pero la misma palabra no significa sino fiestas para beber. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, no es correcto decir que la Biblia solamente condena la borrachera y no condena el beber socialmente o el beber con moderación, o que la Biblia solamente prohíbe el beber con exceso. O sea, no puede concluir el individuo diciendo que solamente Dios condena es la borrachera en exceso, pero que Él no condena el beber con moderación, porque no dice eso el texto. No hay texto en la Biblia que lo diga que vuelvo a repetir, cuánto es moderación y cuánto no es moderación, cuánto es en exceso. No dice. ¿Ya? Es decir, condena las bebidas fuertes y punto. Ya, condena las bebidas fuertes y punto. Es el hombre es el que le da cuando es bebida, cuando es en moderación y cuando es exceso. Es el hombre que interpreta en ese sentido, pero no Dios. O sea, estos son los términos exclusivos, se dice, exclusivos, no relativos. Claro. Yeah. Ahora, la Biblia habla de sobrio. Ya. Nepo. Vamos a ver este texto también. En 1 Timoteo 3:2. A ver, no, 3:2. Sí, está bien. 3:2 y 2 Timoteo 4:5. Entonces, debemos comparar entre los textos que hablan precisamente de lo que el Señor condena, las fiestas para beber o borracheras, orgías, o como quiera decírselos, ¿ya? Entonces debemos comparar con otros textos para ver de qué se trata. ¿Ya? 1 Timoteo 3:2. A ver, ¿a quién le toca leer? Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar. Ya, gracias. 1 Timoteo 3:2. Sobrio. Ya. Miren, aquí dice, aquí encontramos la palabra sobrio. La palabra sobrio, o la palabra nepo, que es la palabra griega que dice sobrio, significa estar libre de influencias de productos embriagantes. O de productos que le atonten, diríamos, en otras palabras. Ya, porque está claro, cuando decimos, para todos debe estar claro que significa estar libre de productos embriagantes, de productos que le emborrachen. ¿Ya? Ya, está claro. Ahí mismo dice el texto, ¿no es cierto? 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. La palabra sobrio, que es la misma palabra que encontramos que hay en la hojita que está, libre de bebidas embriagantes. O sea, no debe ser dado al vino, dicen otros textos. Ya. Dice libre de bebidas embriagantes. Ya. Ahora bien, desde luego, se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento, pero para que los evangelistas, 2 Timoteo 4:5, los ancianos, ya, 1 Timoteo 3:2, como ya lo vimos, sean sobrios, o sea, metafóricamente deben ser totalmente sobrios,
físicamente. ¿Sí? Pero ¿qué decía también 2 Timoteo 4:5? 2 Dice, Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya. Entonces, gracias, hermano. Dice ahí, pero tú sé sobrio en todo, o sea, en todo, ¿no? Debe estar libre de toda influencia que sea contraria a la voluntad de Dios. En el estado como trata y como debe tratar. Debe estar libre de cualquier cosa que le pueda, diríamos aquí, dominar su mente, o sea, cambiar su mente. Libre. Causar tropiezos. Ya. Entonces, eso es lo que podemos entender. Por lo tanto, ya dijimos eso, ¿no? Ya libre, porque al saber de que se usa metafóricamente en estos textos, sean sobrios, metafóricamente deben ser totalmente sobrios físicamente. No deben estar influenciados por ninguna otra cosa. No solamente por el alcohol, no solamente por una bebida embriagante, sino también por bebidas o por otras cosas que sean drogas. ¿Ya? Hay un sinnúmero de otras drogas. ¿Sí? Pero dice el texto, dice deben ser sobrios. ¿Ya? Porque alguien va a decir, bueno, la Biblia prohíbe el estar libre de exceso de alcohol, pero yo sí puedo consumir esta otra cosa, esta droga. No dice eso el texto. Por eso dice, libre de todas estas cosas. ¿Ya? Como lo acabamos de ver. Porque se usa, como les dije, metafóricamente y se debe entender que es totalmente sobrios, en todo físicamente. ¿Ya? Hay bastante evidencia científica de que cuando una persona toma una cerveza o una copa de vino o un trago de whisky, un trago fuerte del trago que hay aquí en esta zona, bueno, no hay aquí, pero traen acá, ya no está totalmente sobria la persona. ¿Ya? Y esa no es una imaginación o una suposición, es una evidencia científica. O sea, por eso es que la ley condena, como yo les decía el otro día, la ley condena, por ejemplo, si ha bebido un vaso de cerveza y en ese momento le hacen un examen de alcoholemia para encontrar alcohol, para ver si está alcoholizado, entonces encuentran alcohol. O sea, no necesariamente tiene que beber unas 4 o 5 cervezas para encontrar alcohol, que está alcoholizado. No, basta con un vaso, basta con una copa, ya basta con un vaso de cerveza. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Entonces, bien, ¿qué podemos decir? Produce anestesia, por ejemplo, cualquier trago y especialmente la cerveza también le produce, es como un anestésico, desde la primera copa. Hay una medida de privacidad, la sensibilidad de los sentidos. Ya no está bien, ya no está en el juicio cabal, ya no tiene dominio, no sé si redunda un poco aquí, del dominio propio. ¿Ya? Las inhibiciones normales son afectadas por una copa, por una sola copa. Es decir, ya no distingue bien, sus sentidos también ya no están bien, con una sola copa. El que toma no admite jamás esto. No, dice, yo ahora puedo manejar mejor la moto, ahora puedo manejar mejor el carro. Y se va. Luego más allá ya se accidenta. El otro día había un señor ahí
mi casa abajo, Chontapunta. Le decía, pero estás borracho, pues. Estaba borracho realmente manejando una moto. No, dice, yo puedo manejar muy bien. Es mejor, dice. Y ahí estaba un familiar de él. Le digo, coge la moto, se va a morir este. No, si no quiere. Y él dice que es enojado cuando le dice que le deje manejar a él. Y ellos no se fueron, había 2 chicos, no se fueron con él. Se fue él solito, cogió la moto, y esa moto a una velocidad. Sería uno de esos que se accidentó, porque un señor se accidentó por ahí, esos días mismos, o ese día mismo. No sé. Sería ese mismo. Pero así. No lo admite jamás. Jamás quiere admitirlo esto. Dirá, por ejemplo, que puede conducir mejor un automóvil, que aún es mejor, aún tomando una cerveza, que puede hablar mejor. De hecho, que muchos cuando supuestamente dicen que son nerviosos para hablar, se toman una copa y dicen que van a hablar en público mejor. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así piensa el ser humano. Así piensa, ¿no? Pero Dios dice otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que piensa el hombre, no es que lo que piensa Dios. Entonces, todo eso debemos ver. El tema es más amplio. Si yo no puedo acabar en un rato, ¿no? Esto, pero el tema es más amplio. Podemos seguir toda la tarde también, ¿ya? Pero hasta ahí, si no hay alguna pregunta, ahí terminamos. Claro, sin duda alguna no. Lo que el hombre dice no es, en sí mismo no justifica. Entonces ahí quedamos, ¿ya? Eso dice la Escritura, no es aprobado quien se lava a sí mismo, sino quien Dios aprueba. Bien, hermanos, este es el tema que podemos compartir. Yo solo quería preguntarle que... A ver. Yo recuerdo antes, me acuerdo que la gente, bueno, en cierto lugar cuando vivía, suelen decir, me voy a la fiesta. Sí, o sea, me voy a la fiesta. A la fiesta obviamente también tenemos que nosotros ser inteligentes a qué clase de fiesta vamos. No, mira, por ejemplo, la palabra fiesta en el vocabulario del individuo, de nosotros aquí, puede usarse la palabra fiesta, puede usarse para en muchos aspectos. Por ejemplo, yo me voy a la fiesta del Tena. Ya. Estamos diciendo que nos vamos a la fiesta que está llevando a cabo el Tena. Ya. Entonces dice, voy a comprar algo en las fiestas, y de hecho que no está prohibido que vaya a comprar, porque sí puede ir a las fiestas, pero si la fiesta, la palabra fiesta que estamos refiriéndonos, se refiere precisamente fiestas de bebidas, entonces no, pues, es fiesta. al menos aquí en el sector, donde dice, bueno, yo he ido, por eso les digo, no es que me imagino. Dice, allá por ejemplo están en fiesta y la gente dice, a ver qué apegarse allá. Porque oyen el ruido del equipo. O el disco móvil. Ya. Entonces ahí va a haber que apegarse allá. Entonces es llamativo, o sea, el individuo no necesita de mucho. Ahí no le está diciendo ven, pero ese sentido como tiene el individuo, para él es llamado. ¿Ya? Y se va. Entonces, eso, si un cristiano igual. Por ejemplo, un cristiano va a una elección de una reina o algo así. Un desfile. Donde hay algo que yo le veo que no es tan... Claro que hay música en alto, pero... Por ejemplo, a mí me gusta ver lo que es lo típico. Ya, no le digo que no puede ir, yo sería algo como le digo... Porque, digamos, de claro, eso es lo que no condena a Dios. Por ejemplo, usted puede ir a la fiesta, a la elección de la reina. No dice que no pueda ir. Por eso le digo, depende cómo se use la palabra fiesta, porque eso también toca explicar. Porque también hay fiesta, por ejemplo, digamos, un programa, también le llaman fiesta, puede ser el juramento, ¿no? Donde hay... también es una también fiesta cívica. ¿Dónde vas? Una fiesta. Fiesta cívica. Es una fiesta cívica. Sí, por eso le digo, pero aquí el texto habla de fiestas, es fiestas de bebidas embriagantes.
Fiestas, bebidas para beber. Por eso es fiestas para beber. Pero todas las fiestas están involucra el alcohol, pues, en la mayoría de fiestas, mejor dicho. Sí, pero son casos específicos. Por ejemplo, las fiestas, si nosotros decimos que las fiestas están involucradas en el alcohol, claro que sí. Pero no está prohibido, por ejemplo, de que puedas ir a comprar en el Tena en las fiestas. Ya. Pero si tú vas específicamente a la fiesta, es decir, el último día de la fiesta, al baile, entonces está prohibido. O si en ese día de la fiesta te vas a una cantina, entonces está prohibido. Entonces, no es en nuestro diario vivir, solo depende aquí de la... Ahí también sí depende de la inteligencia del individuo, del ser humano. Saber que aprender a distinguir lo que le hace mal y lo que es bueno, o sea, lo malo y lo bueno. Es el discernimiento. Claro, eso es lo que nos dice la Biblia. Discernimiento entre el bien y el mal. Pero aquí se habla de fiestas para beber. Sí, claro, prácticamente ¿Sí? está Fiestas para beber. especificando el hecho. Ya. Entonces todavía no terminamos, entonces el tema es más largo y vamos a explicar más. Gracias.